Ser yo. Ser un mexiprieto de 21 años. Mi casi algo me acaba de mandar al carajo y necesitaba despejar mi mente. Pensar en ir de viaje al campo 1 o 2 días para despejar mi mente. No es mi primer rodeo en el bosque. Pensar en Peña de Lobos. Ya había ido antes y pensar que sería divertido ir de nuevo. Preparar mi mierda. Ropa abrigada, pantalones impermeables, un par de botas, comida, agua, tú nómbralo. Pedirle su carro a mi tía. Cuando todo está listo después de 1 o 2 semanas de planeación, ahorrar dinero e irme. El viaje en carretera es tranquilo y poco a poco alejarme de la ciudad. Después de 1 hora llegar, estar chispeando y hacer frío. Pulmones.exe han sido actualizados. El aire frío y suave del bosque llena mis pulmones. Hablar con el cuidador y pedirle una cabaña para alquilar. Pago la cabaña y me lleva a ella. Está más alejada de todas, pero no me importa una mierda. La cabaña está regular, podría ser peor. Veo cruces y mensajes ominosos escritos en las paredes conforme me instalo. Quequeo por la mierda ignorante que la gente escribe. Preparar mis cosas para una caminata en el bosque. Son las 8 de la mañana y aún hace un frío que te hace mierda. Me relajo un poco antes de ir a mi caminata. Solo disfruto el tiempo hasta las 2 de la tarde cuando es hora de salir. Dejo lo que pesaría demasiado en la cabaña y la cierro con la llave que me dio el encargado. Comienzo a caminar. El bosque es agradable, a pesar del frío, el sonido de pájaros y quietud es reconfortante. No soy estúpido, y como dije me sé ubicar en el bosque. Mientras no pierda el norte y la dirección donde estaba el claro de las cabañas, todo marcha bien. A partir de este punto a mis negros es donde me cagué encima. Deambulé durante un rato hasta que vi cómo el sol empezaba a oscurecer. ¿Qué mierda? ¿Qué hora es? Checar mi reloj. Son las putas 5 de la tarde. Ni siquiera deambulé por tanto tiempo. Paniqué un momento, pero me tranquilizo al ver que el sendero debajo de mis pies sigue ahí. Ubico el norte y recuerdo la dirección del claro y las cabañas. Camino hacia ellas. Apenas ahora me doy cuenta de un detalle. El bosque estaba en silencio. Un silencio tan pesado que solo se escuchaban mis pasos crujiendo en la tierra. Cagando ladrillos.jpg. Miedo.png está ocupando mucho espacio. Paniqueo de nuevo. Empiezo a caminar rápido, casi corriendo. Miro mi reloj. 6 putas de la tarde. Pánico. Empiezo a correr. Corro y corro hasta sentir mis pulmones en llamas. El puto camino no se acaba y solo veo malditos árboles. No se supone que deba haber pasado tanto tiempo. Tan rápido conté mis pasos y se supone que caminé por 2 horas. El cerebro me revolucionaba al 2000 por hora. Me detuve y miré a mi alrededor. Aún todo era maldito bosque. Trato de recobrar la compostura en la maldita oscuridad. Escucho pasos detrás de mí. Me orino. Literalmente me oriné del susto. Una voz rasposa, gutural y muy cancerosa. Empiezo a correr con la orina aún en mis pantalones. No me dan los huevos para voltear y ver detrás. Me estaba persiguiendo, puedo escuchar sus pasos cerca de mí. Corro y sigo corriendo como un negro de Brooklyn. O el Brian después de robar una combi hasta ver luces de cabañas. ¡Mierda! Vi mi cabaña y corrí tan rápido como pude a ella. Los pasos se detuvieron en cuanto crucé la línea del claro. Nada más llegar a la puerta saco la maldita llave y abro como si fueran a matarme. Me atrincharon en la cabaña, incluso recuerdo haber puesto un sillón en la puerta. Checo de nuevo mi reloj, siento como toda la sangre se acumula en mi estómago y pies. 10 de la noche. No puedo dormir toda la noche. Solo subí las escaleras y me cubrí con las cobijas, aún con la ropa mojada por orina y lodo. Toda la noche estuve paranoico. Rascaban la puerta, podía escuchar voces fuera de la cabaña. Esa maldita voz se burlaba de mí con risitas. Pude escucharlo incluso tocando la maldita puerta. Los primeros rayos del sol aparecen.
Agarro mi mierda y salgo como loco al carro de mi tía. No me importa haber pagado por 2 noches en la cabaña. Un empleado me recibe en el estacionamiento. ¿Qué pasó, güey? ¿Ya te espantaron? No le hago caso. Pago el estacionamiento y me largo a chingar a mi madre. No sé ustedes, negros, pero yo jamás volveré a poner un pie en ese lugar. He estado en algunos bosques y en ninguno me había pasado nada igual. Me habían asaltado, me han robado cosas, he perdido cosas, conocido gente rara, pero jamás nada como lo que me pasó en Peña de Lobos. Ser yo a los 8 años. Vivir en casa de mi tía porque, familia típica latinoamericana. Ser el cumpleaños número 6 de mi prima pequeña que llamaremos B. Ir a un local de pollo Kentucky a celebrar. Molestarla burlándome y diciéndole cosas hasta que ella cae en una banqueta en el establecimiento. Reírme como una puta foca. Ella enojarse conmigo por el resto de la noche y en camino a casa no me habla. Finalmente, llegamos a casa a las 11 p.m. La casa de mi tía está formada por una fila de 3 cuartos. En el primero la sala y el dormitorio, en el segundo baños y roperos, y en el tercero está la cocina. Todos mis familiares están en la cocina y mi prima hace berrinche e ir a acostarse enojada. Yo no sabía eso. Ir a la cocina estando con la familia. Pensar en que realmente viviré aquí mucho tiempo como para estar enojado con mi prima. Pensar en pedir disculpas. Caminar por el segundo cuarto y dirigirme a la sala a ver si encuentro a B. Pero veo a mi prima en el segundo cuarto, sentada en cuclillas, como en la imagen, entre 2 roperos. Me acerco, me agacho y le hablo. Ella levanta la cabeza y me lanza una mirada de mucho odio y no dice nada. En ese momento mi prima más grande pasa y me pregunta, ¿qué estás haciendo ahí, Anon? Yo respondo, estoy pidiendo disculpas a B. Ella contestar, pero si B está acostada. Lanzarle una mirada en plan dudando lo que dice porque literalmente la estoy viendo. Ella decirme, no estoy bromeando. Se va de largo. Me levanto y me fijo en la cama. El cabello de B sobresale por el colchón. Quitar la cobija. B está profundamente dormida. Racionalizar lo que vi y no encontrar una lógica. Sentir miedo y una sensación de ser visto. Pensar, chingue su madre. Me acosté rapidísimo y me tapé hasta arriba. Cabe resaltar que en la casa de mi tía murieron 3 niños en un incendio, y en las excavaciones de la casa de mis abuelos encontraron un trabajo de brujería con joyas y monedas. Ser yo, mexicanón de 26 años, vivir con sus jefes y pagar servicios como buen prieto promedio, trabajar en el metro línea 2, para ser más exactos en el Zócalo, ver un montón de acarreados y normis yendo por sus infopuntos del Ken, reírme de eso mientras chambeo como buen mono. Veo cómo el metro se abarrota de negros y haitianos metiches. Odio marzo.jpg. Las cosas se van calmando cuando el meeting de la tira metros termina. No hay tanto chango acarreado. Feels good, compadre.mp4. Pasan las horas hasta la hora del cierre. Quedarme como buen mexichango que quiere dinero extra. Me mandan junto a un morro de la Guardia Nacional. Brian ser un miembro de la Guardia Nacional porque le mama matar narcos y militarizar el país, pero está bien, apenas puede terminar la secundaria. Brian y yo vamos por los rieles camino hacia Metro Allende. ¿Por qué hacemos esto? Protocolo para que no nos roben alguna mierda. Bien, aquí quiero hacer una nota aparte. Cuando caminamos todo derecho siempre hay una puerta. Normalmente es de mantenimiento y relacionada a la electricidad. Al menos eso nos han dicho al Brian, a mí y a otros pendejos que son nuevos y que no están relacionados a este lugar. Ver que la puerta está abierta, intentar cerrarla. Brian me dice, ¿y si hay un morro robando cobre? Van a usar cerebro, logro desbloqueado.
Meternos y ver que es más largo de lo que uno pensaría. Ver que hay muchos cuartos sin puertas, solo cortinas. Escuchar ruidos de alguien del otro extremo. Ver en algunos de los cuartos santa mierda. Ver un colchón con sangre y un olor asqueroso. Condones tirados, lubricante, dildos de un tamaño asqueroso. Lo peor de todo no fue que cogieran. La cuna. Ver una maldita cuna hecha mierda vacía. Brian se acerca a mí. No hay nada que hacer aquí, mexicanón. Brian sale primero. Yo quiero sacar una foto. Salir rajando porque no quiero morir. Al salir mi jefe estaba parado ahí, molesto como un perro con rabia. Jefe, quitarme el celular y regañarme como peor que un perro. Intento protestar. No, Anon, no tenía nada que hacer ahí. Salir del trabajo asqueado. Pienso renunciar antes de seguir en el metro. Ya di mi celular por perdido. Me gustaría compartir una historia con ustedes. Es mucho texto, o al menos eso creo. Esta historia no es mía, es una que me contó mi bisabuelo, quien murió hace unos 15 años. Pero la historia me la habrá contado hace más de 20, más o menos. Y francamente no le presté atención, tomando en cuenta que para mí el viejo ya estaba senil y era un alcohólico de su época, además de machista, golpeador. Ya saben, el estereotipo de un viejo mexicano quien le tocó vivir el final de la Revolución Mexicana. Como dije, me parecieron estupideces de un viejo senil que se estaba volviendo loco. Pero recientemente me tocó volver al pueblo donde crecí y no había estado ahí desde el 2016 o 2017. Y saben, quizás la historia del maldito viejo no es mentira. Mi pueblo de origen es uno de esos alejados de toda la civilización. Los habitantes no rebasan los 300 o 400 habitantes, e incluso tengo un vago recuerdo de tener electricidad por primera vez. Hay animales de granja por todas partes, e incluso hoy en día la principal actividad económica es el campo, y los jóvenes cumpliendo la mayoría de edad huyen de ahí. La historia del viejo comienza, según él, en los años 20 al ser un niño. A pesar de que vivía en un estado caluroso, después de que el sol se escondía apareció un extraño frío que dice que los atormentaba. Decía él que eran grados bajo cero, pero la verdad es que no lo creo. No sabía si era algo natural, ya que alejándose unos cuantos kilómetros del pueblo, el frío desaparecía. El frío era acompañado de ruidos extraños que se oían a lo lejos. Como sea, él nunca prestó atención. Un día, trabajando en el campo con su padre y con otros adultos, escuchó que hablaban de un par de personas que habían salido al monte por leña y no habían vuelto. Hablaban de que al día siguiente, si no aparecían los hombres, irían a buscarlos. Quería decir que él también iría, pero sabía que solo se ganaría una golpiza de su padre si interrumpía a los adultos. Decía que de nuevo estaban desapareciendo las personas, que eso siempre había ocurrido. Cesaba durante unos años y después volvía. Al día siguiente él vio a su padre y a unas 20 personas más juntarse para dirigirse al monte. Ellos hablaban con un sacerdote que venía de vez en cuando a dar misa, catecismo y todas esas mierdas. Él no entendió por qué en ese entonces, apenas el sol se asomó, todos se marcharon. El día transcurrió de manera normal. Al atardecer vio venir a los hombres que habían ido en busca de los desaparecidos, pero no volvieron todos de nuevo. Había dos que, buscando a los extraviados, se extraviaron. Los rostros de los hombres parecían perdidos, no querían mirar a nadie a los ojos, y parecían más pálidos que un muerto. La noche fue horrible. Él dice que es el primer recuerdo que tiene donde él está asustado. Decía recordar gritos a lo lejos detrás de su casa, y que parecía que los gritos se acercaban más y más. No creía que él era el único que lo escuchaba, pero nadie tenía los huevos para levantarse y averiguar qué es lo que era. A la mañana siguiente, al iniciar el día, él dice que todos estaban reunidos en una casa. La familia que vivía ahí tenía un aspecto horrible. La mujer lloraba de manera amarga con gritos horribles. El hombre tenía un rostro irreconocible como si hubiera visto algo horrible. Los niños no hablaban,
estaban en shock, a lo que mi abuelo solo recuerda ver gallinas, perros, cerdos y una vaca muerta. No parecían haber comido de ellos, solo parece que alguien los rompió como si hubieran arrancado extremidades y aplastado. Todo era sangre, una escena horrible según el viejo. No sabe por qué, pero la familia quema su casa y se van del pueblo. Esto continúa por muchas semanas, hasta que un día durante la mañana un hombre joven acude con el sacerdote del pueblo. Como es natural, todo el pueblo se reúne a escuchar al joven relatar su historia. Él dice que durante los gritos y llantos de la noche tuvo el valor de levantarse. Lo que miró fue horrible. Él vio el cuerpo de una mujer muy grande y gorda arrancarse la cabeza, pero no era una cabeza humana. Él dice que vio a la mujer arrancarse una cabeza de oveja, después sacar una cabeza humana horrible y colocársela encima del cuello, del cual escurrían ríos de sangre, y después de eso solo la miró adentrarse al monte. Apenas salió el sol, él corrió donde el sacerdote. El sacerdote se va y regresa al día siguiente. Él le da un frasco de sal pequeño a todas las familias del pueblo. Les dice que deben tomar esa sal y ponerla en el cuello de todos sus animales. El padre y la madre del viejo lo hacen. A la mañana siguiente de nuevo hay animales muertos y destrozados en alguna casa, pero esta vez el sacerdote se acerca a los dueños y les pregunta si hicieron lo que les había dicho. Ellos le dicen que sí. Les pregunta si vieron algo, y ellos dicen que vieron a la horrible mujer queriendo arrancarse la cabeza de cerdo que tenía, esta vez para colocarse la cabeza humana, pero no pudo. Pasó horas gritando como cerdo tratando de quitarse la cabeza, y al final terminó yendo al monte. Mi bisabuelo dice que pudo escuchar los chillidos de un cerdo esa noche. Así termina su historia. ¿Por qué lo cuento ahora? Porque como les dije, estuve ahí hace unos días y resulta que alguien ha desaparecido en el monte y hay animales muertos por todos lados. Por mis putos huevos que vuelvo a poner un pie en ese pueblo nunca más. Mi familia es católica, no es súper extremista, pero sí devotos, y he escuchado un par de cosas que sí te sacan de pedo, pero no va al caso. Desde muy pequeño me han llevado a la iglesia, misas, campamentos, catequesis, todo obligado. Nada de eso es muy relevante, más allá de que tal vez eso hizo lo contrario a tener devoción a la religión. Lo que sí me ha marcado al punto de que varias veces me pongo incómodo en pequeñas agrupaciones de esa índole, principalmente las que no son misas, son los malditos retiros religiosos. Desde que me dejan decidir siempre he dicho que no quiero ir, y siempre responden con un "pero es bien bonito". Una puta mierda eso de ser muy bonito. Aquí les traigo dos anécdotas. Ser yo, entre 5 y 7 años, ir a un retiro con buena parte de mi familia. Mamá, abuela materna, bisabuelos maternos, tíos y un par de primos. Todo ir normal, señores alabando entre lágrimas, cantos religiosos y poco más. De repente, escucho como a 4 personas empezar a cantar en hebreo. Me pongo nervioso y me acerco a mi abuela. Mi abuela se desmaya a mi lado mientras llora. Solo miro atónito mientras nadie hace nada y la empiezo a mover para que despierte. Un par de minutos después, no sé exactamente, pero sospecho que no fueron más de 5 minutos. Yo estaba al borde del llanto cuando mi abuela se levanta. En otra ocasión, 8 años, otro retiro en el mismo lugar. Todo normal. Me había hecho más valiente. Los hombres cantan en hebreo, pero ya no me asustan. Aunque nada me había preparado para lo que venía. Mi abuela empieza a llorar así de la nada. No hay pedo. Me quedo a su lado mirando a todos lados. Me siento nervioso, tenso. Un hombre cantando en hebreo así bien intenso se desmaya y empieza a convulsionar, de una manera tan cabrona que sí me alteré bastante.
Otras personas que siguen cantando lo rodean y le practican un exorcismo. Sinceramente no estoy muy seguro de qué estaban haciendo. Mi yo de 8 años solo ve aterrorizado la escena. Fue lo suficiente para hacerme llorar de miedo. Y después de todo eso, siempre he estado muy a la defensiva en esos lugares o en situaciones religiosas espontáneas. Hoy hace una hora, al momento de escribir esto, llegó un grupo de la iglesia a mi casa e instaló un altar en la sala de la planta de abajo. Y me hicieron bajar a rezar. Durante todo el tiempo me sentí incómodo y algo defensivo. Gracias al post del chico que quedó traumado con los retiros religiosos, es que me acordé de esta anécdota. He estudiado primaria y secundaria en una institución católica. La mayoría de los maestros no eran cristianos, o de plano eran ateos, pero a la institución no le importaba eso, simplemente les importaba que enseñaran. Bueno, en secundaria me acuerdo que tuve una maestra que daba física. Oírla hablar te daba sueño. Era de esas maestras viejitas de 50 o 60 años que te empezaban a leer y te daba sueño por su voz bajita. El punto es que esa misma maestra, en un día que ya había acabado el capítulo del libro y tenía como 20 o 30 minutos de descanso, empezó a hablarnos de su vida. Primero fue aburrido, hablando de lo que estudió y todo eso, pero después empezó a hablar acerca de los exorcismos, donde ella decía que había participado en algunos. Resulta que antes de ser maestra, fue creo que monja o algo así en una iglesia importante. Bueno, el punto es que era ayudante del padre de esta iglesia, y que normalmente solía acompañar al padre en la misa de los funerales o en los retiros. Pero entonces, también empezó a hablar acerca de que en algunos pueblos, algo lejos de la ciudad, se presentaban muchos casos extraños de gente poseída o cosas así. Como era un pueblo, no le tomó tanta importancia. Creía que eran enfermedades o problemas mentales. El punto es que tuvieron que ir ahí porque necesitaban ayuda acerca de los poseídos. Así que fueron en una tarde y llegaron por la noche al hogar que estaba maldito. Cuando llegaron nos empezó a decir que apenas entró olía a azufre, pero mucho azufre, y entre más se acercaban a la recámara más olía. Entonces entraron en la recámara y ahí había un hombre adulto como de 30 o 40 años con la espalda torcida y dos de sus piernas dolorosamente torcidas, y aunque no tenía la cabeza torcida, sus ojos estaban blancos como si estuviera desmayado, y no paraba de decir maldiciones a la maestra y al padre, como también a sus familiares. Entonces, el padre mandó afuera a los familiares y empezó a cerrar todo con llave y echarle agua bendita. Cuando terminó de hacer eso, con el tiempo, este dejó de decir maldiciones y empezó a recitar algo en hebreo antiguo. Al parecer la maestra dijo que existen varios idiomas que pueden hablar los demonios, pero una de las que utilizan más es el hebreo. Eso significa que era un demonio poderoso o algo así. Entonces empezó la batalla. El padre empezó a hablar en latín y en hebreo, supongo que estaba rezando y recitando uno de sus versículos, junto a la maestra que solo hablaba en latín, ya que no sabía hablar en hebreo. Nos contó que sí duró más de 4 horas, tanto así que cuando terminaron de exorcizar al demonio, salieron y ya era de día. Primero que nada quiero aclarar que esto es real, incluso grabé un video, pero lamentablemente se perdió en mi antiguo teléfono que tenía en ese entonces. Hace unos 5 años, 2019, cuando eran más o menos la 1 de la madrugada, estaba dejando de llover, y como tal era una noche muy normal sinceramente, hasta que por un momento escuché a lo lejos una especie de lamento, que sinceramente, aunque parezca chistoso, muy rebuscado y cliché, como si fuera un creepypasta, no le tomé importancia. Empecé a escuchar una especie de lamento en el que parecía que al mismo tiempo trataba de entonar, cuando mi cerebro distraído y lleno de azúcar reaccioné, aunque cabe aclarar que salía del baño. Entonces por unos segundos se escuchó ese lamento y simplemente dejó de sonar. Así les describo el lamento. Era como en los videos que se oye el lamento donde supuestamente se capta a la llorona, pero con la diferencia de que intentaba cantar.
Entonces me sorprendí, pero no como esperaba. Realmente me sentía muy relajado, aunque sí sacado de onda. Entonces, en mi mente deseaba mucho que otra vez volviera a sonar ese sonido extraño, como si se lo pidiera a Dios, y efectivamente, volvió a sonar ese lamento extraño. Entonces decidí grabarlo con mi teléfono para subirlo a la cuenta de Instagram de mi canal, que en ese entonces pertenecía a una comunidad de internet que estaba moribunda, la cual era GFX Android, diciendo como mongol idiota: chicos, ¿oyen eso? ¿Escucharon eso? Grabé como 1 minuto aproximadamente. Lo terminé de grabar aún sonando ese lamento, y simplemente me fui a mi cuarto a vestir mi pijama y a dormir. No hablé del tema hasta que se lo platiqué a mi abuela, cuando me vino a cuidar por 2 días, cuando operaron a mi mamá de la rodilla. En ese entonces habían pasado solo unos meses desde que sucedió eso. Le mostré el video a mi abuela, pero con la diferencia de que simplemente me daba igual. Al oírse los lamentos, se oían más bajo de lo que sonaban originalmente. Se lo hice saber a mi abuela, la cual me afirmó que efectivamente eran los lamentos de la Llorona, pero diferente, y que la razón por la que sonaba tan bajo es porque solamente estaba destinado a mí. Quiero aclarar algo. La hermana de mi abuela practica algo así como la santería, pero que es más dedicada a Dios. Invoca santos y específicamente a Santa Rita de Acacia, que me cuidaba. Cuando la visitábamos hablaba con ella en el cuerpo de la hermana de mi abuela. Y antes de fin de año estaba con un taquero suadero con el que me llevo bien y hablo cada vez que le compro. Soy cliente frecuente, que está a 2 cuadras de mi casa. Platicábamos de cosas paranormales y todo, y pensé que en mi colonia no había nada paranormal. Le platiqué al respecto de esto y estaba en el puesto una pareja de esposos que viven al lado oeste de la colonia donde pasa un arroyo. Y ellos me afirmaron que sí se aparece la Llorona por ahí mismo. La típica característica de la Llorona, que dice que se aparece en todos los arroyos del país. Cuando tenía unos 6 años ingresé al IMSS de emergencia por una infección grave que pudo causar mi muerte. Afortunadamente sobreviví y no tuve secuelas, pero eso es solo el contexto. Recuerdo haber estado en un cuarto con otros enfermos, donde yo tenía mi propio mini cuarto, por así decirlo. Normalmente pasaba horas solo con mi mamá. Ya en los últimos días, mi mamá salió durante varios minutos, por lo que yo me quedé jugando con la cobija que tenía. Lo curioso fue que al quitarme la cobija de los ojos, había una silueta de un hombre totalmente negra frente a la cama. La imagen que escogí con el post se parece bastante. Lo miré durante varios segundos, para después, la figura que intentó acercar uno de sus brazos con la mano abierta hacia mí como si quisiera agarrarme o algo. Por alguna razón decidí taparme con la cobija para protegerme, mas no pasó nada. Cuando me quité la cobija estaba solo y mi mamá llegó tiempo después. En ese momento lo único que tenía conectado era una intravenosa con suero, no estaba medicado. ¿Ustedes han visto estas figuras? ¿Cuál fue su experiencia? ¿Y qué rayos son esos entes? Es mi primera vez aquí, así que desconozco bastante sobre las costumbres a la hora de escribir o redactar, así que trataré de hacerlo lo mejor que pueda. Y una disculpa si no llego a dar muy bien los detalles del asunto. Suelo divagar demasiado. Aproximadamente entre los 6 y 8 años vivía en un complejo de departamentos en mi pueblo. Realmente no son edificios mayores a los 3 pisos y 9 departamentos. Recuerdo que vivíamos en el último piso, mi madre, mi padre y mi pequeño yo. No era un apartamento feo, realmente era muy espacioso, pero recuerdo que fue un trabajo bastante cansado para mis padres el tener que repintarlo, debido a que casi todas o en su mayoría de las paredes del apartamento se encontraban llenas de garabatos, dibujos de caras, manos o solo rayas deformes sin algún tipo de sentido. En mi cuarto y en el de mis padres recuerdo que era donde más grafitis o dibujos de caras había. Optaron por pintar los cuartos,
pero aún con eso, ciertos trazos o facciones de los dibujos seguían siendo visibles bajo la capa de pintura. Pasamos algún tiempo después de la mudanza. Debido a cosas del trabajo o de su segunda familia, mi padre tuvo que irse de casa por 2 semanas o algo así. Estuve bastante triste los primeros días, ya que solía ser muy apegado a él. Durante las noches solía despertar sobresaltado debido a las pesadillas que tenía sobre no volver a verlo. Fue después de una de esas pesadillas que pasó lo siguiente. Francamente no recuerdo muy bien el contenido de mi pesadilla, pero recuerdo haber despertado por la madrugada, no por el sobresalto ni por el miedo, fue por una risita casi insonora. El cuarto estaba oscuro, recuerdo que me quedé inmóvil y tapado hasta la barbilla con mi cobija. De pronto, la risa se volvió un murmullo, y después un susurro en tono de pregunta. ¿Estás despierto? A lo que un segundo tono algo más femenino igual que el tono de susurro responde. Nos está viendo. En este punto no entendía a lo que se referían. Había una plática entre susurros entre esos dos entes invisibles. Tiempo durante el cual mantuve la vista pegada hacia la pared que daba a la puerta de mi cuarto. Estaba ideando un plan para correr al cuarto de mi madre, el cual se encontraba cruzando el pasillo. Segundos antes de salir de la cama me di cuenta de que los garabatos, las caras y figuras que se encontraban en mi cuarto estaban moviéndose, algo parecido a Prismo de Hora de Aventura o Crack Master de Plaza Sésamo. Los garabatos se movían libremente por la pared, subían y bajaban como si fueran sombras proyectadas en la pared. Fue cuando me percaté de esto que decidí correr al cuarto de mi madre. Desperté a mi madre y traté de decirle qué era lo que estaba pasando, a lo que claramente molesta solo me pidió que volviera a dormir. Que estaba bien si dormía con ella, si realmente estaba asustado. De mala gana acepté la oferta y procedí a intentar dormir de cara a la pared. Obviamente molesto ya que mi madre no le había tomado importancia a lo que decía. Estaba con una mezcla de terror y enojo por lo ocurrido, que no consideré que estaba viendo una pared, la cual también tenía dibujos. No fue hasta que lo escuché de nuevo que entré en estado de pánico. Un sonido parecido a chistar, o el sonido que haces para llamar la atención de un gato, me hizo ver a la pared, la cual de pasar a tener un par de dibujos, ahora estaba inundada, llena, casi oscura en su totalidad por las líneas, los trazos, las facciones, los rostros y los ojos de aquellos garabatos, todo sobre él. Parecía algún tipo de líder o jefe de los garabatos. Se encontraba en el centro de la pared y tenía una mueca torcida con una sonrisa. Las caras se torcían en risitas, susurros, murmullos, en forma de burla. Estaba estupefacto. ¿Los garabatos se podían mover libremente por cualquier pared del apartamento? Aparentemente así era, y antes de caer desmayado, solo recuerdo que el garabato de la mueca al centro de la pared, entre risitas, solo dijo en una voz bastante profunda, nadie te va a creer. A la mañana siguiente supe que me había desmayado, ya que solo recordaba escuchar al garabato hablar y caer dormido enseguida. Traté de contarle a mi madre, a mi padre o a mi familia en general, nunca nadie me creyó. Al día de hoy realmente no he indagado sobre el tema, si acaso lo poco que sé es que el episodio donde aparece Crackmaster en Plaza Sésamo fue un lost media durante mucho tiempo. Debido a que llegó a causar pesadillas en algunos niños, dichas pesadillas estaban relacionadas con grietas, sombras, figuras, dibujos o manchas oscuras en las paredes que solían hablar o reírse de los niños. Personalmente no recuerdo haber visto este capítulo en especial, pero mis recuerdos de la infancia son bastante malos. Imagen relacionada a los garabatos de la pared.